el diputado Luis Contreras, se le concede la palabra. Para que con fundamento en el precedente 2002-2013 del Congreso de la República y la resolución de la Corte de Constitucionalidad contemplada en el expediente amparo número 3016-2013 de fecha 14 de julio 2016, se altere el orden del día y se entre a conocer en este momento las mociones referentes a la dispensa del dictamen y declaración de urgencia nacional de la iniciativa diputada con el número 6403 de Dirección Legislativa. En medio de críticas y dudas de certeza jurídica, se aprobó en moción privilegiada una ampliación presupuestaria en medio de la interpelación del ministro de Gobernación Francisco Jiménez el pasado 13 de agosto del año en curso, misma que quedó en suspenso luego de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional que anuló el decreto 16-2024, que conoce dicha ampliación presupuestaria. Esto tras conocerse los amparos interpuestos por la diputada del bloque Valor Sandra Jovel, el diputado Héctor Aldana del bloque Vamos, la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y el alcalde de San Juan, Zacatepeques, Juan Carlos Pellecer. Sin embargo, en el lapso de espera de una resolución definitiva en la Corte de Constitucionalidad por el destino de la cuestionada ampliación en medio de dudas previas a la sesión plenaria, que se llevó a cabo el pasado 27 de agosto del presente año, diputados del Congreso de la República dieron a conocer de un nuevo intento, con una nueva moción privilegiada de conocer un nuevo decreto para la ampliación presupuestaria, con más de 14.000 millones de quetzales. Este decreto, el 17-2024, se conoce aproximadamente 2 horas después de haber iniciado la sesión plenaria, criticando el actuar de algunos miembros de la Junta Directiva, quienes limitaron el razonamiento de voto de algunos diputados y con dudas legales sobre dicha aprobación de ampliación presupuestaria, pues estaban a la espera de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, a criterio de la diputada Nadia de León, del bloque Nosotros. Esto es un fraude de ley. Pues creo que, como le decía, los compañeros corren mucho y no se asesoran bien. Creo que la Junta Directiva está cometiendo muchísimas ilegalidades, incluyendo cuando uno pide la palabra que no se la den, ¿verdad? Eso es lamentable. En lo legal que usted me estaba preguntando, pues le puedo mencionar algo muy rápidamente. Imagínese que ahorita pues dieron un amparo provisional y que no den el amparo definitivo, entonces va a tener 2 ampliaciones iguales aprobadas, y entonces ¿qué va a pasar ahí? Entonces por eso se habla de un fraude de ley. La diputada Sandra Jovel del bloque Valor, una de las diputadas que amparó la aprobación de la ampliación presupuestaria, cuestionó si en caso la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor del primer decreto, serían 2 ampliaciones presupuestarias las que se habrían aprobado. Bueno, yo creo que en relación a que si es fraude de ley, primero había un amparo provisional a una ampliación presupuestaria ya trabajada por el Congreso. Se lo explico de esta manera y lo he explicado en otras oportunidades. Cuando se quiere enmendar el procedimiento sabiendo que el anterior estuvo mal, se está simulando hacer las cosas nuevamente correctamente. Y eso es fraude de ley. Y es exactamente lo que pasó aquí en el Congreso ese día. Entonces, yo sí considero que si llena todos los requisitos para que se confabule el delito, pues es un fraude de ley que haya pasado esta nueva ampliación presupuestaria. Y pues ya será la Corte de Constitucionalidad o las instancias de justicia que decidan cuál va a ser el camino a seguir. ¿Qué pasa si la CC favorece la ampliación anterior? Precisamente ese es el fraude de ley, porque imagínese usted, favorece la ampliación anterior, van a tener 29.000 millones en un tema de ampliación presupuestaria. Entonces, no me van a decir que eso no es una simulación de hacer exactamente lo mismo, queriendo mejorar forma y fondo, que era lo malo que tenía también en la otra ampliación, que en este caso creo que también tuvo bastantes errores, pero por eso se configura dentro de ese delito, ¿verdad?
En tanto, el diputado Héctor Aldana del bloque Vamos, otro de los diputados que accionó en contra de dicha ampliación presupuestaria, expresó las inconsistencias jurídicas que puede tener el decreto 17-2024 y el decreto 16-2024, considerando que el presidente Bernardo Arévalo tendría que vetar uno de los dos acuerdos, expresó el parlamentario. Mire, es algo inédito, algo que nunca se ha visto. Sin embargo, ahorita tendríamos dos proyectos, inclusive uno que fue creado acá en el Congreso y otro que fue generado en el organismo ejecutivo. Pero recordemos que lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es poner un amparo provisional, otorgar un stand-by, por así decirlo, una pausa para dilucidar este tema. En vista de las ilegalidades que son más que evidentes, yo tengo la confianza en que la Corte sí va a dictaminar con lugar el amparo ya en definitiva. El asunto es que eso lo que abre la puerta es de que se tengan que entrar a conocer las objeciones que han presentado dos colegas diputados. Hasta este momento yo no tengo entendido de que ellos hayan desistido. Entonces se entraría a conocer eso y posteriormente ya se mandaría el decreto para veto del presidente de la República. Es algo inédito, la verdad, lo que estamos viendo. Tendríamos dos ampliaciones presupuestarias, entonces ya sería el presidente el que tome esa decisión. Sin embargo, qué irónico sería de que un proyecto que él envió al Congreso para que se apruebe y efectivamente se aprobó, ahora siempre digo, miren, siempre no lo voy a acceder. Entonces creo que es un relajo, es un desorden que está más que manifiesto, más allá de las múltiples ilegalidades que contiene cada uno de los dos documentos, tanto el decreto 16-2024 como el 17 de 2024. En tanto, el diputado Samuel de la bancada oficialista considera que el presidente Bernardo Arévalo podría vetar el primer decreto, el 16-2024, si en caso la Corte de Constitucionalidad favoreciera esta ampliación, la cual fue conocida el pasado 13 de agosto. No, digamos, lo que pasa es que un proyecto de presupuesto aumentaba cierto nivel de techo y era coherente con el nivel de recaudación que ya se aprobó de nuevo, ¿verdad? Porque en realidad no estamos pidiendo ni préstamos, ni más impuestos, ni nada. Entonces se tiene que elegir una opción u otra. En todo caso, el presidente tendría en sus manos vetar una de ambas alternativas. La Corte de Constitucionalidad resolverá en los próximos días, en definitiva, la situación de la ampliación presupuestaria aprobada en moción privilegiada el pasado 13 de agosto, decreto 16-2024. También se está a la espera que quede en firme la aprobación del último decreto en el Congreso de la República para que sea remitido al Ejecutivo. Sin embargo, muchos diputados ven el intento de la entrada en vigencia de estos decretos como un fraude de ley, ya que de aprobarse ambos, la ampliación presupuestaria podría quedar arriba de los 29.000 millones de quetzales. Somos TVGT Noticias, comprometidos con la verdad.